Hoy vamos a ver unos instrumentos que son necesarios en el área de la odontología cuando se trata de quitar la sensibilidad dental, que son los instrumentos de anestesia. Y lo pueden ver. Necesita, que pueden ver el instrumental. ¿Aló? Sí, profe. Sí, bueno, este que está aquí, entonces, se llama jeringa triple. Digo, perdón, jeringa cárpule, que es el instrumento que se utiliza para cargar el cárpul y la aguja desechable. Este instrumento es utilizado en la mayoría de los procedimientos odontológicos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sensibilidad, ¿ya? Normalmente existen varias jeringas de este tipo, unas mejores que otras. Esta por lo menos se carga, que pueden ver, se ala el émbolo hacia atrás, se coloca el cárpul y posteriormente se coloca la aguja. Hay unos que se abren hacia abajo y es más fácil de cargar. Normalmente estos instrumentos se pueden desarmar para hacerle una buena limpieza, ¿ya? Por lo menos a veces se llenan de sangre y la parte donde se inserta se puede desarmar para colocar como es para poderlo limpiar y eliminar cualquier resto de sangre o saliva que haya quedado en el instrumental. Entonces, esta es la jeringa cárpule. Bien. Hay otros instrumentos como este que está aquí, ¿no? Que se llama... La mitad de la cámara no se ve. ¿A qué? La mitad de No la se ve. cámara no se le ve casi. No. Ya. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, esto que ven aquí se llama espátula metálica para mezclar cemento. ¿Qué tipo de cemento? Cemento para, como ejemplo, fosfato de zinc, eugenol, o cementos quirúrgicos que se utilizan después de hacer una cirugía, más que todo de tipo periodoncia. Normalmente, este que está aquí es uno de un solo extremo, porque hoy en día existen de doble extremo. ¿Por qué de doble extremo? Porque con un extremo usted mezcla y con el otro extremo usted saca el material del frasco. Normalmente, ¿qué sucedía cuando existía solamente, en este caso, había que limpiar el instrumento, coger el material y mezclarlo? Hoy en día, como es de doble extremo, entonces con uno mezcla y con el otro saca el material del frasco. Si pueden ver, aquí la mayoría de los instrumentos, aquí en esta parte donde está el mango, está ranurado. Depende de la ranura, así será el costo del instrumento. Entre más fino sea la ranura, así es el costo. Porque hay instrumentos que son totalmente lisos y que no permiten un mejor agarre. Esas ranuras o estas indentaciones que tiene este instrumento es para que se pueda sujetar mejor y no se vaya a soltar de las manos del operador. Entonces, este es el instrumento espátula para la mezcla de cementos dentales. Bien. Este que está aquí, porque estamos señalando diferentes instrumentos, porque igual
lo iremos señalando poco a poco. Este instrumento es de cirugía, de periodoncia. ¿Ya? Este instrumento se utiliza para esas dos especialidades, periodoncia y cirugía. Se llama, este instrumento se llama es una espátula, ya, para retirar la encía, para hacer colgados o ampliar colgados, ya. Entonces, ese instrumento es muy importante en el área de la odontología. Si ustedes pueden ver, aquí tiene como dos pistilitos en la parte, en el mango. Aquí lo pueden apreciar, miren, lo voy a colocar más cerquita, para que se observen de que esto es para que usted se apoye ahí, ya, para que durante el procedimiento usted no se le vaya a deslizar. Este instrumento se llama periostótomo. Periostótomo es de doble extremo. Si ustedes pueden ver, en uno tienen casi la misma forma en sus como es extremos, y ya le dije, se utiliza para endodoncia, perdón, para periodoncia y cirugía para hacer colgados durante procesos quirúrgicos. Bien. Este que está aquí, este instrumento, es un explorador muy diferente al explorador de los instrumentos básicos. Vamos a mostrar un explorador de instrumentos básicos para que se dé cuenta que es muy diferente. Son muy diferentes los instrumentos básicos. Este es para remover o para detectar caries, restauraciones que estén mal adaptadas, filtraciones, etcétera, en cavidad. En cambio, este que está aquí, que tengo en mi mano izquierda, que ustedes pronto lo van a ver en la mano derecha, ya que lo van a ver en la pantalla. Entonces, este es un explorador de conducto. Ya, mire la forma que tiene. ¿Ya? ¿Por qué de conducto? Porque se ha utilizado para la especialidad de endodoncia. Usted, cuando se está haciendo la apertura, uno coge el instrumental y comienza a localizar los conductos que tiene ese diente, que puede ser 1 o 2 o 3 conductos. Algunos dientes tienen hasta 4, y este es el que sirve para ubicar la entrada de cada conducto que posee esa raíz o ese diente. Entonces, este instrumento que está aquí, lo pueden apreciar, es de tipo de la especialidad de endodoncia. Recuerden que la endodoncia hace referencia a los tratamientos de conducto, porque endo significa dentro y doncia de diente, entonces dentro del diente. Entonces, esto es lo que se utiliza para detectar la entrada de los conductos de las raíces del diente. Bien. Tenemos otro instrumento, ya, estamos hablando, digamos, hablar de cada uno de los, en forma general, y así será a lo largo del módulo. Este que está aquí es un instrumento de doble extremo. Tiene, como pueden ver, tiene diferentes angulaciones. Y esta es una cureta de Grasey. Se utiliza en el área de la periodoncia con el propósito de retirar cálculos dentales. Esta es una cureta específica. ¿Por qué específica? Porque esta tiene que ubicarse en unas áreas específicas de la boca. Hay curetas universales que se utilizan para todo, no tienen una especificidad completa, pero la de Grasey sí, porque pronto puede ser 6-8 para un cuadrante superior, 7-6 para el cuadrante inferior, y entonces esa, y viene en 8 numeraciones, es decir, 8 instrumentos de doble extremo, es decir, que hay 16 partes activas en esos 8 instrumentos.
Obviamente Allí el costo parte, de... profe. Sí, es que de esta que tú estás viendo, Williana, son 8, pero como son de doble extremo, multiplique 8 por 2, 16. Y cada parte es Ah, diferente. sí, 8 por 10. Cada parte es diferente. No significa, si usted puede ver, se lo estoy girando y usted puede ver que esas partes activas son totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, de estas de Grasey, que son específicas, son 8, mientras que las que son de generales, que se utilizan en una sola, y esa se puede utilizar en todos los cuadrantes de la boca. En cambio, una Grasey viene específicamente para una determinada área, por eso es que vienen así, por eso normalmente cada cureta cuesta 45,000 pesos de la Grasey. En cambio, la otra, que es la general, cuesta por ahí por unos 16 o 17,000 pesos. ¿Ya? Entonces, este es el instrumento que si nos da la oportunidad. Recuerde que ustedes terminarán conmigo, pero cuando regresemos, tengo la autorización para usar el consultorio para llevarlo a hacer las prácticas sin ningún costo. ¿Ya? Ustedes pagan su módulo y más adelante irán a recibir sus prácticas como con otros estudiantes, igual no van a tener que pagar porque ya ustedes lo han hecho. Entonces, esa es la ventaja de que ustedes van a tener. Bien. Entonces, tenemos este que está aquí. Este es un mango de bisturí, Bar Parker número 5. Aquí se colocan las tres en esta parte activa. Está aquí, que le estoy señalando, se coloca la cuchilla de bisturí, que puede ser la 12, la 11 y la 15. Normalmente hay que saber colocar esta aguja, ¿no? ¿Por qué? Porque puede correr el riesgo de cortarse. Entonces, eso lo veremos más adelante cuando yo le explique cómo se coloca una aguja, una cuchilla en este instrumento. Este instrumento se utiliza básicamente en tres áreas. En el área de endodoncia, cuando se hace por lo menos una apicectomía, que se necesita hacer un colgajo. En el área de periodoncia, cuando se va a hacer un injerto pediculado lateral, cuando se va a hacer una nevectomía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. También tenemos que este instrumento, en cirugía, cuando vamos a hacer una exodoncia, más que todo cuando se van a hacer en cordales, que necesita hacerse un colgajo para poder acceder a ese tercer molar que en un momento dado puede estar causando malestar en el paciente. Entonces, este se llama mango de bisturí Bad Parker número 5. Se utiliza en el área de periodoncia, endodoncia y cirugía. Bien. Este que está aquí, es un instrumento que básicamente se utiliza en el área de las que se utilizan para hacer amalgama. ¿Ya? Esto se llama un Mortonson. Como pueden ver, es un instrumento de doble extremo. Mire la calidad del instrumento por su ranura, ¿ya? Que en la mitad está totalmente liso, pero como uno trabaja, uno tiene que trabajar así, mirando siempre el instrumento, cualquier instrumento que usted vaya a utilizar, debe utilizarlo así, siempre, ¿no? Y siempre cerca a la parte activa. ¿Con qué propósito? Para que no vaya a hacer un daño al paciente si lo está usando demasiado largo. Entonces, por eso es que esas ranuras están indicándole la ayuda que usted tiene que colocar sus dedos de esta manera en el instrumento. Particularmente, este instrumento es para colocar o condensar amalgama en puntos de contacto, ¿ya? Pero yo personalmente,
Ojo, personalmente. No Profe, la estoy- amalgama es para calzar las muelas. Exactamente, cuando veamos materiales dentales, ese sí yo espero dejarlo de último porque quiero que lo vayamos a hacer al consultorio ya, porque ese sí ya, eso no, eso sí necesita práctica por y prevención Sí, específica. verdad. ¿No? Entonces, si ese es el que voy a hacer, yo voy a dejar de esos de último, a ver si de aquí a junio ya podemos regresar ya. Bueno, Ah, bueno, profe. yo particularmente, este instrumento ya le dije, se usa para condensar amalgama. Yo, Nicolás Acosta, lo uso para condensar conos de gutapercha en los tratamientos de conducto. Es decir, usted puede ver, no sé si se verá en la imagen, que está como oscurito. Yo lo quemo y corto los conos para dejarlo a la entrada de cada conducto. Entonces, ojo, este instrumento se utiliza para condensar amalgama, pero yo personalmente lo utilizo para condensar conos de gutapercha en una obturación en tratamientos de conducto, es decir, para cortar esos conitos largos y dejarlo a la entrada. Por eso, si usted no sé si podrán verlo, que en la punta está quemado, ¿ya? Porque yo básicamente lo utilizo es para eso. No le doy otro uso sino ese. Pero igual, estos instrumentos para condensar amalgama, que yo lo utilice para otra cosa, es diferente. Bien. Aquí tenemos este instrumento, ya. Ustedes pueden ver, dirán, wow, este instrumento tiene dos partes activas diferentes dentro de uno mismo, ¿ya? Dentro de la ontología, si usted no se acuerda de pronto cuando, bueno, en el caso ustedes no, porque ustedes son más jovencitas, ya yo estoy. Cuando yo iba al odontólogo, en la mesa de trabajo o donde estaba el módulo, habían como 50 instrumentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran de un solo extremo. Hoy en día, con la ontología simplificada, por eso es que se usan dos partes activas en un solo instrumento. Si ustedes pueden ver, le voy a poner esta parte aquí, cerquita, es como una especie de condensador y aquí de otro lado una pequeña espátula, ¿ya? Entonces vea que son instrumentos dobles. Este es un instrumento para espatular cemento, que mezcla el cemento con el líquido, y este para cuando se coloque en la cavidad para condensar ese cemento. Entonces vea que estamos utilizando, si no fuera así tan versátil, tendríamos en nuestra mesa de trabajo dos instrumentos. Y eso sería muy engorroso teniendo dos instrumentos donde hoy en día podemos tener un solo instrumento con dos partes activas diferentes. Ya, entonces, como pueden ver, este es un instrumento muy diferente a los demás porque tienen dos partes activas diferentes. Bueno, entonces uno para condensar y el otro para espatular. Bien. Tenemos estos instrumentos. ¿Ya? Este que está aquí, otro mismo. Mira, tienen dos partes activas. Uno es en forma de bolita de esas ¿cómo es? De fútbol americano. Y el otro es otra espatulita. Entonces son dos instrumentos diferentes. Mire la ranura de este instrumento, no sé si lo aparecerán, es muy delgaditica, pues entonces así será el costo del mismo. Pero igual sirve para sujetarlo en la parte activa. Ya, entonces, este instrumento que ustedes están viendo aquí se llama bruñidor de bola y horqueta. Este instrumento sirve, uno, para darle morfología, este bruñidor de bola, para una morfología inicial cuando usted está se están haciendo restauraciones en amalgama. Y este que está aquí es para cuando se hacen restauraciones en resina, que se hace la manipulación sobre la cavidad del diente, sobre todo en la cara vestibular o lingual del diente, porque ese tiene esa forma, adapta una forma, entonces, del contorno del diente. Entonces, este es bruñidor de bola, este que está aquí, y este es bruñidor
de horqueta, ¿no? Entonces son dos instrumentos que se utilizan para la restauración, ya sea en amalgama, ya sea en resina o ya sea en ionómero de vidrio. Entonces ese instrumento es de operatoria dental. Entonces, en el área de eso para restauraciones, como ya lo de estos tres tipos de materiales. Aquí tenemos, este instrumento es muy particular, ¿ya? Hace parte de las curetas, pero esta cureta es muy específica, se llama CK6. Vean la forma que tiene, es grande, sirve para remover cálculos de tamaño gigantesco, no como las curetas específicas, que son para remover cálculos pequeños que estén en el área de interdental. En cambio, este instrumento CK6, también está el CK4 para cálculos de mediano tamaño y el CK6 para tamaños grandes. Desafortunadamente, por su tamaño, este instrumento no cabe en las áreas interproximales. Entonces, por eso es que se requiere usar las curetas específicas de Grasey. Entonces, este instrumento se llama CK6. Miren la forma de su parte activa, bastante burda, pero es porque es necesario para aquellos pacientes que necesitan removerse cálculos de mayor tamaño. Normalmente, para hacer una cuestión, normalmente hoy en día se utiliza instrumentos ¿cómo es? Mecánicos para remover cálculos dentales. Yo particularmente, ese es mecánico, yo particularmente sigo utilizando el sistema antiguo que es con las curetas, porque al fin y al cabo a las puntas que usan no llegan al intermedio del tejido interdental, es decir, en el espacio interproximal, y necesariamente hay que hacerlo con cureta. ¿Qué sucede? Si usted se vuelve muy dependiente de la parte mecánica de este instrumento, el día que vaya a usar la cureta por X, el equipo se dañó, le están haciendo mantenimiento, le va a causar trabajo. ¿Por qué? Porque pierde destreza. Entonces, es más fácil usar, por lo menos yo soy muy amigo de las curetas, ¿ya? Dejo a mis pacientes totalmente libres de cálculo antes de usar cómo es la parte mecánica. ¿Ya? Ese instrumento que son punticas que hacen vibración y va eliminando el eso. Igual, de todas maneras, yo voy a montar unos videos para que entiendan lo que les estoy diciendo sobre cómo se remueve el cálculo de una manera manual y la otra en la forma mecánica. Bien. Ustedes dirán, ajá, profe, ¿y esto qué instrumento es? Es una jeringa Luer. Esta jeringa tiene, aparte de usarse para colocar, extraer sangre en laboratorio clínico para exámenes clínicos, también se utiliza primero para hacer, lavado en el interior de los conductos dentales cuando se están haciendo tratamiento de conductos a través de una sustancia que ayuda a limpiar esos canales que por lo regular cuando se está haciendo tratamiento de conducto tiene bacterias. Entonces se utiliza con hipoclorito de sodio. Ojo, ese hipoclorito de sodio es muy diferente al que se utiliza normalmente para hacer limpiezas en la casa. Entonces, y además se ayuda a ligarse con un poquito de agua para que el sabor que se siente no sea molesto para el paciente. Entonces, esta jeringa también se utiliza durante durante las exodoncias porque se va aplicando suero fisiológico en vez del agua tradicional que sale a través de la pieza de alta velocidad. Entonces, ustedes como auxiliares tienen que estar llenando la jeringa Luer de suero fisiológico y estar colocándola o irrigando en la zona donde está haciendo la cirugía. Entonces, vean que aunque no es un instrumento, se utiliza en la parte de los procedimientos clínicos. Bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí.
Aquí tenemos una, ustedes dirán, profe, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Una simple, haga de cuenta, una regla, pero de tamaño en miniatura. Por eso se llama regla milimetrada. Normalmente esta regla se utiliza para medir el largo del diente cuando se van a hacer tratamientos de conducto, ¿ya? Entonces uno coge el instrumento, se mide, se coloca una medida aleatoria, porque normalmente todos los dientes tienen, por lo normal, tienen las mismas medidas, pero eso va a depender de la estatura del paciente. Entonces se toma, se mide al ojo, se introduce dentro del canal, se toma una radiografía y si aciertan de entrada, pongamos, ¿no?, que mide 21, entonces esa será el área la medida de trabajo que se le va a hacer a ese tratamiento de conducto. Este dentímetro es básicamente muy importante. Ya le dije, esto que está aquí es un instrumento que se utiliza, por lo menos aquellos endodoncistas que siguen utilizando el tradicional regla milimetrada. Hoy en día, con la nueva tecnología, existen instrumentos que se vienen directamente en una máquina, en un aparatico, y mide la distancia. ¿Y cómo va señalando eso? Que a cada vez que vas acercándose al ápice, el sonido de la máquina se incrementa, por lo menos va a comenzar hasta cuando comienza a comer, termina haciendo un fuerte ruido, que significa que ya está cerca de la salida del ápice del diente y que hay que detenerse ahí. Entonces, y te va marcando a través de una pantalla, ¿ya? Normalmente duré 11 años como endodoncista, haciendo puras endodoncias. Ya no lo hago, yo me dedico a mi especialidad, que es la cirugía y la rehabilitación. Pero ese instrumento básicamente hoy en día está un poco, ¿cómo es?, mandado a recoger. De pronto no sé, algunos colegas lo sigan utilizando. Aquellos que no. Profe. Sí, porque básicamente, ¿cómo te diría yo, Williana? Hoy en día, si a ti te toca trabajar con un especialista, cualquiera que sea, él te tendrá que enseñar a ti el instrumento que utilice. Por lo menos hoy en día, en el tiempo que yo usaba endodoncia, yo usaba era la parte visual. Hoy en día se usan microscopios. Se coloca al frente del paciente el microscopio y vas mirando la cavidad interior del diente. Entonces eso depende de la especialidad. Ya le dije, esa no es mi especialidad. Entonces eso depende de la especialidad con que usted vaya a trabajar con el futuro jefe. Y la tecnología, profe. Por eso, entonces, ha avanzado mucho. Entonces, exactamente. Entonces, básicamente lo que yo enseño en los instrumentos es aquellos instrumentos que no se pueden dejar de utilizar, ¿ya? Que básicamente ya ahora, para hacer procedimientos de otra índole, porque por lo menos en cirugía, para hacer un colgajo, se necesita todavía el mango de bisturí, la cuchilla, el periostótomo. O sea, son instrumentos que, por más que uno quiera tratar de cambiar, no se pueden eliminar porque son básicos, ¿ya? Ahora, que la técnica, que el material, ya eso sí es otra cosa, porque de pronto las técnicas varían, cómo se debe cortar un colgajo, etcétera. Pero la mayoría de los instrumentos se son utilizados. Bueno, en esta parte ya terminamos lo que es la clase de hoy. No podemos meternos todos de lleno en los instrumentos porque después no lo van a captar. Igual, de todas maneras, la idea es que yo le doy la clase, yo les pongo a hacer el trabajo en base a esos instrumentos para que usted se vaya familiarizando con ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces ya están las actividades de hoy montadas en plataforma para que usted las realice. Y la señorita Luisa, no se le olvide de mandarme eso para hacer la correspondiente montaje, ¿viste? ¿No? Bueno, nos vemos hasta mañana. No, nos vemos el próximo miércoles. Profesor. Nos vemos el miércoles con la siguiente clase, ¿viste? Bueno, profe, que esté bien. Okay. Chao, hasta mañana. Pues. Chao.